Que Dios le bendiga, queridos amigos. Mi nombre es Francisco Mercedes y quiero compartir hoy sobre el principio de la paternidad, libro escrito por el doctor Mike Morrow. Doctor Mike Morrow fue un gran predicador, catedrático, estudioso de la palabra de Dios y quien lamentablemente en el 2014 tuvo una desgracia de la aviación y por esta razón ya no está con nosotros. Quiero que podamos estudiar juntos a través de esta serie de videos que vamos a estar grabando el principio de la paternidad. El prólogo dice de la siguiente manera: ser un padre es el trabajo más realizador que un hombre pueda llegar a tener. Como padre cristiano, tenemos la oportunidad única de hacer una inversión eterna en la vida de nuestros hijos. Hacer una inversión eterna. Muy frecuentemente Jesús se refirió a Dios como Padre. Dios el Padre da un amor incondicional, liderazgo y guía. Él nos protege y nos permite aprender por medio de su palabra. Dios nos ha confiado con su santo título, el Padre. En la última década, la sociedad se ha desviado de la importancia que tiene la paternidad. Hemos visto cómo se ha redefinido cómo se ha redefinido mucho a la familia. Tanto que en muchos casos el padre ni siquiera se encuentra presente. La familia tradicional se está desvaneciendo y con ellos estamos perdiendo la bendición de Dios y estamos perdiendo completamente la dirección correcta. Quiero observar aquí que él habla de una paternidad y de un rol y que por tal razón nuestra sociedad está como está. El hecho de convertirse en un buen padre no es algo que sucede automáticamente. Toma tiempo y muchos esfuerzos. Debemos estar dispuestos a invertirlo todo en esta empresa, que es la más importante, y en segundo lugar, el hecho de ser esposo, como si estuviera yendo en pos de una carrera profesional. Destaca tiempo y el esfuerzo que conlleva ser padre. Un padre debe de tener presente las características fundamentales del liderazgo: responsabilidad y responsabilidad, así como la capacidad de poder planear, disciplinar y amar. La paternidad es un trabajo de tiempo completo. Como hombre debemos entrenar, desarrollar y aprender a ser aquellos que Dios diseñó para nuestra familia. En este libro, El principio de la paternidad, el doctor Mike Morrow provee una visión muy refrescante a los principios para los hombres, mismo que ha sido probado a través de los tiempos, para que los hombres puedan medir su efectividad como padre en medio de la sociedad moderna de nuestros días. El doctor Mike Morrow nos enseña la forma como las el doctor Mike Morrow nos enseña la forma como las habilidades que tiene que ver con la función, la visión, relación, administración y comunicación del padre dentro de la estructura de la familia se aplica a la sociedad en todo lugar y todo tipo de niveles. Sus recomendaciones para la paternidad que se encuentran en cada capítulo son un reto para que yo ponga en práctica todos esos principios. En una época donde existen clases, libros y seminarios para todo tipo de habilidades y destreza, me gustaría lanzar el reto a todo padre, para que tomen el tiempo necesario invirtiéndolo en las funciones más importantes, que es la paternidad. Un buen padre no tiene precio.
la misma manera como los hijos a quienes dirigen y a quienes invierten. Necesitamos más buenos padres y este libro es una herramienta invaluable que de hecho va a ayudar a suplir estas necesidades. Doctor John S. Maxwell. John Maxwell. Fíjese quién está haciendo el prólogo de este libro. Lo que significa es que es un material que nosotros vamos a poder utilizar, que nos va a servir como herramienta, nos va a ayudar a llenar algunas lagunas. De hecho, nos va a servir mucho en relación a nuestra familia, nuestro rol como hombre, nuestro rol en la sociedad y nuestro rol como padre y también como esposo. Prefacio. Papá significa destino. La palabra saltaron de una página en el USA New York World Report y explotaron en mi mente como una bomba. Yo no podía creerlo lo que estaba leyendo. Aún más sorprendente fue la fuente de esa palabra. Parecía haber sido tomada del corazón mismo de una sesión de mis seminarios. Por más de 25 años he enseñado, aconsejado y orientado a miles de individuos en los temas de relaciones interpersonales, desarrollo de la familia y matrimonio. Una de las más grandes preocupaciones que he llevado durante todos estos años es la crisis que enfrentan los varones en medio de nuestras comunidades. He declarado repetidamente y en forma muy enfática que la clave para la restauración y preservación de una sociedad sana es la salvaguarda de los varones, especialmente como padres responsables. Pero el hecho de encontrar esas palabras, una de las revistas más populares fue un motivo de emoción y motivación. Soy un entrenador en desarrollo humano y liderazgo y fundé una de las iglesias más dinámicas en Nelson, Isla de Bahama. Por lo tanto, fue un gran alivio y consuelo poder ver que los científicos contemporáneos especializados en el comportamiento humano, así como los psicólogos y las agencias de gobierno, finalmente estaban de acuerdo con la conclusión a la que muchos de nosotros y que tratamos con asunto social y espiritual hemos conocido todo este tiempo. La declaración papá significa destino, abarca tanto el problema como la solución en la mayoría de las enfermedades, en nuestras sociedades. En ella radica la clave para la salvación y restauración de la raza humana. Hace como 2500 años, el profeta Malaquí habló acerca de las obras y del propósito del Mesías, que iba a venir por medio de declarar: Él hará volver el corazón de los padres así hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que venga yo y hiera la tierra con maldición. Malaquías 4:6. La implicación es que la declaración divina del problema fundamental del hombre indica que es un problema de falta de paternidad. Cuando Malaquí habla de esto, y estoy haciendo una acotación acá, es en relación al Mesías, que el Mesías hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Si vemos hoy la sociedad de hoy, podemos darnos cuenta que los padres están por un lado y los hijos están por otro y a nadie le importa la vida ni de uno ni de otro. Así que en esa orientación es que habla Malaquía y enfatizar de que se requiere o se necesita o que era importante que los padres volvieran su corazón
hacia los hijos y que los hijos volvieran su corazón hacia los padres, representa de que es el 90 o el 100% del problema hoy en día en la sociedad. La revista USA News and World Report indicó que más que cualquier otro factor, la presencia biológica del padre dentro del hogar y dentro de la familia determina el éxito y la felicidad de los hijos. Sin lugar a duda, este artículo mundano se podía leer como si fuera un sermón del día domingo en la mañana, tomando de los libros de la Biblia. Fue un recordatorio muy refrescante que no importa qué tan lejos se haya desviado la sociedad, es importante poder ignorar, alterar o negar en forma efectiva la sabiduría antigua y verdad fundamental, así como los principios que se encuentran arraigados en los anales bíblicos. La Biblia establece en sus primeros capítulos la función crítica y fundamental del varón, así como su responsabilidad con relación a la paternidad. Vamos a hacer una revista breve acerca del estado en que se encuentra nuestra sociedad moderna y su impacto en esta, y en la generación futura. Rico o pobre, blanco o negro, los hijos de padres divorciados y aquellos que han nacido fuera del matrimonio luchan a través de la vida con una devastación muy grande, de acuerdo a un coro y número creciente de pensadores sociólogos. Muchos científicos sociólogos sociales y expertos en el comportamiento retan la visión de que la fuerza externa, tales como el crimen en la calle, las malas escuelas y la tensión emocional causada por los problemas económicos, estén detrás de la crisis que enfrenta la familia. Las nuevas formas de pensamiento que ya han sido revisadas indican que el requebrajamiento de la familia, lo que origina todas las enfermedades, es lo que origina todas las enfermedades sociales. El Instituto de Iniciativa Nacional para la Paternidad recopila la información de diferentes fuentes acerca de los efectos de la falta de paternidad en muchos de los problemas sociales, incluyendo la pobreza, la salud maternal e infantil, encarcelamiento, crimen, embarazo en adolescentes, abuso de menores, abuso de alcohol y droga, educación, obesidad infantil. Esto es parte de la información que ellos han compilado. Los hijos de hogares donde el padre está ausente tienen 5 veces más posibilidades de ser pobres. La mortalidad infantil es 1.8 veces más alta para los hijos de madre soltera que para los hijos de madres casadas. Los jóvenes que pertenecen a hogares donde existe la ausencia de un padre tienen mucho más probabilidades probabilidades de acabar en la cárcel que aquellos que viven en una familia donde ambos padres están presentes. Los jóvenes tienen mayor riesgo de involucrarse en abuso de sustancias si carecen de un padre que está presente en su vida. Ser criado por una madre soltera eleva el riesgo de embarazo en la adolescencia. Los hijos que no tienen padre tienen el doble de posibilidad de abandonar sus estudios. Comparado con el hecho de vivir con ambos padres, viviendo en un hogar donde solo existe uno de los padres, duplica el riesgo de que el niño sufra descuido psicológico, emocional o educacional. ¡Wow!
La ausencia del padre tiene un efecto en el futuro económico de una persona que va más allá de su niñez. De acuerdo a un reporte publicado en el Departamento de Trabajo, la falta de padre hoy en día puede traer enfermedades a la fuerza de trabajo del día de mañana. Por lo menos si las predicciones de la teoría económica son correctas, el modelo de Berker 1981, por ejemplo, los hijos que fueron criados en familias que tienen menos recursos económicos tienden a tener menos capital humano. Esta teoría económica predice que a menos que todos sean iguales, la siguiente generación de trabajadores va a entrar al mercado laboral con menos capital humano que la anterior de ellos. Estamos hablando, estamos leyendo parte de la introducción o del principio del libro, Principio de la Paternidad, valga la redundancia. Leímos el prólogo y ahora estamos leyendo parte de lo que es la introducción. La investigación ha mostrado que incluso los individuos que sobreviven a trauma y el impacto negativo de un hogar destruido o de un matrimonio destruido siguen sufriendo desajuste social, socio-psicológico. Las necesidades psicológicas, espirituales y morales que son suplidas a través de un matrimonio fuerte y una familia unida no pueden ser sustituidas. Es muy lógico que no existen seres humanos que sean perfectos en la raza humana. Sin embargo, las ciencias sociales han llegado a concluir de que cuando un individuo es incubado dentro de una atmósfera de amor, unidad y de cariño entre los dos padres, existe una transferencia de esas cualidades y características hacia la siguiente generación. En esencia, la familia humana produce fruto de su propia simiente. El proceso natural y lógico de reproducción que involucra la consumación íntima de dos individuos da prueba de que el creador diseñó la familia humana para procrear dentro del contexto de una unión estable y bien estructurada para proveer el medio ambiente social y psicológico, emocional, físico y espiritual que se necesita para un crecimiento exitoso. Existen muchas pruebas de que hay necesidades emocionales y psicológicas críticas que solo un varón puede proveer, de la misma manera que existen necesidades específicas que solo la mujer ha sido diseñada para suplir. Por lo tanto, la ausencia de uno o del otro tiene un efecto en el desarrollo, a pesar de que parezca no haberse alterado el funcionamiento normal de la familia humana. La estadística negativa de la falta de padre puede ser revertida por medio de restaurar el poder a los padres dentro de su lugar en la familia y por medio de su verdadero llamamiento como hombre. Podemos revertir esta tendencia que va cuesta abajo y llegar a fortalecer la vida, la familia, las comunidades y las naciones a través de descubrir y vivir en el propósito, prioridad y función del varón en la familia. Nótese que el autor, el doctor Maimorro, está estableciendo su investigación en un aspecto muy fundamental. Él está tomando todos los problemas, casi el 80% de los problemas sociales, y lo está cargando en una sola responsabilidad. Cuando falta el padre, cuando no hay una atmósfera de una familia organizada donde el padre toma su rol y la madre toma su rol, hay una alta probabilidad de que ese niño, esa persona que nace, esos niños que estén en esa familia,
no tengan ni las mejores oportunidades laborales, estén expuestos a droga, a abuso, a situaciones emocionales, psicológicas, y está específicamente cargando el rol a los varones. ¿Hacia dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Estamos nosotros haciendo, somos nosotros responsables del 80% de los problemas de esta sociedad cuando lanzamos niños a la calle y no asumimos nuestra responsabilidad cuando esos niños no nacen en un hogar constituido, formalizado y organizado? Este libro promete mucho y por eso me he motivado a grabar este video para que las personas, aparte de que se motiven a leerlo, puedan junto conmigo estudiarlo y podamos compartir impresiones. La introducción dice: el más grande enemigo del hombre es la ignorancia de sí mismo. No existe nada más frustrante que el hecho de no saber quién eres o no saber qué haces con aquello que tienes. Es muy debilitante poseer algo, pero no saber para qué sirve o cómo usarlo. Aún más frustrante es tener una tarea que realizar y no saber cómo llevarla a cabo. ¿Alguna vez has tenido este problema? Cuando eres estudiante, ¿acaso alguna vez llevaste tarea a tu casa y no sabías cómo hacerla y sin embargo hiciste tu mejor esfuerzo? Recuerda ese sentimiento de estar despierto toda la noche tratando y tratando, fallando y fallando, al final de cuentas, acabando enojado, a final de cuentas, acabando enojado con todo el mundo, incluyéndote a ti mismo. Es terrible que te den algo, es terrible que te den algo que hacer sin poseer sin poseer el entendimiento de cómo hacerlo. Este es un motivo de mucha tristeza. Aquí en esta introducción, el doctor Mike está uh, apelando al sentimiento emocional y a los recuerdos que nosotros o que cada persona tiene cuando era estudiante, cuando llevábamos las clases a la casa y a veces no sabíamos cómo íbamos a resolver el problema y nos pasábamos largas noches, tarde, tratando de resolverlo. Y como no teníamos la instrucción, evidentemente fallábamos y eso nos frustraba y terminábamos nosotros guapos con todo el mundo. Esta es la parte introductiva del libro. Carecemos del entendimiento de nosotros mismos. Fíjense que el doctor May está diciendo que nosotros como hombres no nos conocemos. Y vuelvo y repito, esto va orientado a los hombres. Por eso habla de paternidad. Todos los problemas de la raza humana son resultado de uno de los más grandes dilemas. ¿Cuál es el dilema? La posesión sin la comprensión, la tarea sin la instrucción, los recursos sin el conocimiento. Tenemos todo, pero sin saber por qué. Básicamente el dilema es que nos falta entendimiento. Nos falta el entendimiento. Sin entendimiento, la vida es un experimento y la frustración es nuestra única recompensa. Esto está muy fuerte. Esto es lo que significa que nosotros vamos por la vida probando, fallando, prueba y error. Y a veces algunos de nosotros lo hemos dicho, pero la vida es muy delicada para vivir probando y cometiendo errores. Dice el libro: nunca olvidaré cuando traje mi tarea de álgebra de la escuela secundaria de la Bahama a casa, donde viví toda mi vida. ¿Alguna vez has tomado la materia de álgebra? ¿Puedes recordar
todas esas fórmulas. Para mí era la materia más difícil en la escuela. Algunos alumnos tienen talento para las matemáticas y especial para el álgebra, la geometría o el cálculo. Yo nunca tuve ese talento. Aprender álgebra fue una horrible experiencia para mí. Mi problema era poder entender esas fórmulas. Me acuerdo que me dejaban tareas que consistían en resolver 6 problemas por cada página. Me iba a casa y me quedaba sentado contemplando todas esas cosas. No importaba lo que yo hacía, yo no podía resolver los problemas porque no llegaba a entender esas fórmulas. Me acabé frustrando hasta el punto de llorar. Yo sabía que me iban a castigar el día siguiente si yo no podía llegar a entender esas fórmulas. Si no podía dar la respuesta correcta, que es lo que yo hacía, yo solo las simulaba, escribía cualquier número que se me venía a la cabeza. El hecho de tener algunos números escritos en esa página se iban a ver bien. Yo pensaba, pero todas las respuestas estaban incorrectas. Yo creo que todos hicimos eso. Aunque, por ejemplo, yo recuerdo que eran buenos para la matemática, pero en segundo de bachiller tenía un profesor que yo no lo entendía muy bien. Y entonces tuve que necesitar la ayuda de mi tía y me recuerdo que lo que yo pasaba ahora tratando de entenderle al profesor, mi tía me lo explicaba en 10 15 minutos, pero eso también es dependiendo la dinámica del profesor. Pero sí es cierto, todos nos frustramos cuando no tenemos la ayuda correcta, las indicaciones correctas, las instrucciones correctas. Sigo leyendo. Esto es algo más que una historia interesante. Como puedes ver, cuando se trata de temas de la vida, muy frecuentemente hacemos estas mismas cosas que yo hice con mi tarea de álgebra. Cuando surgen los problemas, no los entendemos y mucho menos entendemos la vida misma. Y por lo tanto, solo fingimos, aunque trates de hacer que los números coincidieran, aunque traté de hacer que los números coincidieran de la manera que yo quería, todo estaba mal, porque yo no entendía las fórmulas. Cuando llegó la hora del examen, mi falta de entendimiento me trajo el resultado final de haber estado simulando. Fallé por completo. La vida no es un examen y podemos cometer errores. Y si no tenemos las correctas fórmulas y vamos por la vida simulando que sabemos, pudiéramos cometer los errores y dañar. Por eso es tan importante que podamos hacer un acto de evaluación y este libro te va a enseñar o nos va a enseñar a reevaluar hacia dónde vamos, qué queremos y qué queremos caminar, qué queremos hacer. Un día decidí que debía aprender y poder entender esas fórmulas. Así que tomé un curso especial por las tardes con mi maestro. Puse el tiempo y el esfuerzo, aunque me tomó horas, unas por unas, comencé a entender las fórmulas. Cada vez que las entendía, se prendía un foco en mi mente. Finalmente, la materia de álgebra tomaba sentido para mí y eventualmente se me hizo muy fácil. El temor que yo tenía ahora había sido reemplazado con confianza. Después de haber comenzado a entender el álgebra, yo podía llevar mis tareas a casa con una sonrisa en mi boca. Antes de poder entender el álgebra, yo iba a casa con mucho temor.
al poder vencer mi falta de entendimiento, yo ya era capaz de resolver esos problemas con confianza. En el momento que yo pude, en el momento que yo puedes, en el momento en que yo pude entender y aprender los principios de cómo hacer algo, entonces no va a importar cuáles sean los números que te presenten, puesto que tú lo vas a poner en la fórmula correctas. Aquí arriba hay un tema como de traducción. Recuérdense que este libro se escribió en inglés. Los números pueden cambiar, pero las fórmulas siguen siendo la misma. El hecho de entender cómo usar la fórmula y cómo poner los números en lugares correctos te da la respuesta correcta. Mire qué interesante. El doctor Mike Marro trae un problema de nuestra infancia y dice, recuerden cómo éramos cuando niños. Teníamos problemas de matemática, teníamos problemas de cosas que no entendíamos y cuando nos tomamos el tiempo y tomamos tutoría, alguien nos las explica, alguien nos las enseña, se ve el temor, ya no tenemos temor por esa materia, porque ya la entendemos, se nos abre la mente. Así mismo es la vida, cuando ya tenemos las respuestas, las instrucciones necesarias, puede venir el problema que nos venga. Lo único que vamos a hacer es cambiar los valores y resolverlo, porque cada problema tiene su fórmula, tiene su manera de tratarse. Tenemos que aprender las fórmulas. Ah, este libro es muy interesante. Tú necesitas aprender el propósito, los principios y las funciones de la verdadera paternidad. Qué interesante, qué reto este. Los principios se parecen mucho a las fórmulas. Son leyes que gobiernan la vida y que pertenecen constante ante la cara de los cambios. Antes la cara de los cambios. La clave entonces es aprender y entender los principios para que puedas manejar cualquier tipo de configuración y cualquier problema o cualquier situación que se te presente en la vida. Cuando entiendes los principios de la vida, no importa lo que la vida te ponga enfrente, tú solo colocas el problema dentro del lugar correcto del principio del que se trate. Mire qué interesante. Él está trayendo una analogía en relación a los problemas matemáticos y nuestra vida. Y a veces decimos, ¿para qué nos sirvió los problemas que nos enseñaron en el bachillerato? Para ejercitar nuestra mente y poder tener la capacidad de resolver problemas de la vida diaria. Como decía mi profesor de matemática, despeja las variables. El gran reto de la vida es poder entender la vida misma. Cuando la vida nos tira una bola curva, muy frecuentemente nos dedicamos a jugar y a simular. Muchas veces tenemos que ponernos a adivinar la respuesta y después ponemos a imaginar sin descanso. Y después ponemos a imaginar sin descanso si acaso nuestra respuesta va a funcionar. Nos imaginamos una respuesta, la ponemos y luego meditamos sin descanso que si esa respuesta es la correcta. Lo que nos falta es entendimiento. David, el gran rey de Israel, trató con este mismo tema por medio de la inspiración divina. Él habló del caos moral y social que había en su comunidad y describió la causa de la confusión, de la frustración y
la, y la autodestrucción y la autodestrucción de la raza humana. No saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos, son sacudidos todos los cimientos de la tierra. Repito, Salmo 82, versículo 5. No saben ni entienden, caminan en tinieblas, son sacudidos todos los cimientos de la tierra, son sacudidas todos los cimientos de la tierra. En este texto declara que la razón por la cual la gente está tan confusa y llena de problemas no es porque no haya respuesta, sino porque no entendemos a nuestro Creador, no conocemos sus principios, sus propósitos, su naturaleza o sus preceptos. Tres cosas que causan problema en la vida, dice este libro, Principio de la Paternidad. Salmo 82, 5. Identifica tres componentes progresivos que son la causa de nuestro sufrimiento en la vida. Primero, existe una falta de conocimiento, no sabe. Segundo, existe un mal entendido o concepto erróneo de la vida. Ni entiende, no sabe ni entiende y no pueden entender su medio ambiente. Y tercero, existe una carencia de visión espiritual. Caminan en tiniebla, no pueden ver nada. La palabra tiniebla en el idioma hebreo original indica el principio de la ignorancia. En la mayoría de los casos, su uso implica la ausencia de conocimiento. En este contexto, su uso indica que los hombres son ignorantes o que están ciegos o que están ciegos a los principios de Dios. Si tú intentas vivir y resolver los problemas de la vida desde una posición de ignorancia, entonces estás caminando en las tinieblas y vas a experimentar desesperación, frustración y fracaso. Wow. El texto da como conclusión que el resultado de la ignorancia y la falta de entendimiento es que son sacudidos todos los cimientos de la tierra. El fundamento implica los principios fundamentales y las leyes que regulan la función o la operación. En esencia, cuando la gente tiene falta de conocimiento y falta de entendimiento de las leyes básicas y fundamentales de Dios, toda la vida se sale de su lugar y terminan en un completo fracaso. Cuando le falta entendimiento, vas a estar usando continuamente la fórmula equivocada. El conocimiento, la sabiduría y el entendimiento son claves vitales para poder enseñar la respuesta correcta. ¡Wow! Seguimos en la introducción. ¿Qué es el entendimiento? Esta es una definición muy simple de entendimiento. Entendimiento es el conocimiento y la comprensión del propósito, intención original y función de una cosa y de los principios que rigen su funcionamiento. Poseer conocimiento de algo significa que tú debes conocer el objetivo original para el cual fue creado. Primero, ¿qué es lo que estaba en la mente de aquel que lo creó? Segundo, ¿cuál es la función para la cual el creador de ese producto lo diseñó? Carajo. Vamos a pararnos aquí un poquito, porque como yo le dije, es importante que tengamos el libro. Estamos leyendo El Principio de la Paternidad del Dr. Mike Morrow. Y él especifica y dice, poseer conocimiento de algo significa que tú debes conocer el objetivo original para el cual fue creado. ¿Quiénes de nosotros los hombres conocemos el objetivo original por lo cual Dios nos creó?
Aquí él no está diciendo, segundo, cuál es la función por la cual el creador de ese producto lo diseñó. ¿Cuál es el propósito y cuál es la función para la cual el creador de ese producto la diseñó? Propósito y función. ¿Cuál es el propósito del hombre y cuál es la función del hombre? Si usted la tiene por ahí, la puede escribir. El entendimiento es la comprensión de la verdad. ¿Por qué es esto tan importante? Porque nada es verdaderamente tuyo sino hasta que tú llegas a entenderlo. No importa qué tanto tiempo te sientes a oírlo. Si tú no entiendes una cosa, esa cosa no te pertenece. Nunca llegarás a poseer una cosa que no puedas entender. A veces compramos cosas, productos y más los que le ven cosas de tecnología. Yo, por ejemplo, que no soy tan afine, he comprado cosas de tecnología que yo quisiera que me funcionen, pero yo no le he podido poner a funcionar porque no conozco, no tengo la capacidad, tengo un manual, pero no lo entiendo. Y esto es lo que está hablando aquí. Nunca llegarás a poseer una cosa que no puedas entender. Esta es la razón por la cual la información nunca garantiza la sabiduría. Esta es la razón por la cual la información, wow, nunca garantiza sabiduría. Jesucristo, que es el más grande maestro de todos los tiempos, dijo, el que tenga oído para oír, que oiga. Él estaba separando a la gente que solo oye información de aquellos que realmente la entienden. Cuando tú entiendes una cosa, se convierte en algo tuyo. La mayoría de nuestras vidas consiste en ejercicio de malos entendidos. Vivimos, vivimos en el lado ciego y para la mayoría de nosotros eso abarca todos los lados. O sea, nosotros estamos viviendo de un lado ciego y sin entendimiento, según el autor. No quiero ofender, sino que según el autor, la mayoría de nuestra vida consiste en ejercicios de malos entendidos. Vamos a ir paso a paso más adelante. Si tú no entiendes, si tú no te entiendes a ti mismo, tú no posees, tú no te posees a ti mismo. Esta es la razón por la cual la gente que no sabe quiénes son imitan a otras personas y se convierten en alguien completamente diferente a lo que originalmente fueron creados. Si tú no sabes para qué naciste y qué es lo que tienes que hacer, entonces te conviertes en la víctima de las opiniones de otra gente. Podemos entender quién te creó y quién eres tú. Es crucial para que otros no tomen posesión de su vida. Cuando tienes entendimiento, tú sabes lo que tienes que hacer con tu vida. Si tú no sabes para qué naciste y qué es lo que tienes que hacer, entonces te conviertes en la víctima de las opiniones de otra gente. Fíjense lo importante que va a ser este libro. Este libro busca que nosotros nos conozcamos. Y vuelvo y repito, seguimos leyendo el principio de la paternidad. Cuando tienes entendimiento, tú sabes lo que tienes que hacer con tu vida. Doctor Mike Morrow. Este es el libro que vamos a estudiar. El diseño y el destino de Dios para cada hombre. Llegamos al final. Ya en el próximo video vamos a entrar en los capítulos. Espero que te haya bendecido esta parte. Muchas bendiciones. Espero que te haya
creado la expectativa de seguir leyendo, de seguir estudiando con nosotros. Yo me emociono porque verdaderamente este libro me ha gustado muchísimo. Que Dios te bendiga donde quiera que esté y recuerda que tú tienes un rol como criatura de Dios, tú tienes un rol como padre, tú tienes un rol como esposo, que es importante hacerlo bien, es importante tener las instrucciones correctas, es importante conocer las leyes y los principios que te permitan lograr y desarrollar tu paternidad, así como el padre ha sido un buen padre y no ama a sí mismo, tú tienes que ser igual.